de debate político, tesis y antítesis. Agradecemos, como siempre, su sintonía. Esta semana con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres haremos un acercamiento al proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Para quienes nos ven y nos escuchan, tengan una primera idea de la importancia de esta propuesta de ley. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando esta discusión. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de tesis y antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Una vez aprobado un nuevo Código Penal, era evidente que el siguiente paso era el proyecto de Código de Procesos, que rige sobre lo civil. Aquí un reportaje sobre la historia del Código de Procesos. La historia del Código de Procesos se remonta a 1835, cuando se expidieron leyes con diversas denominaciones que normaron el enjuiciamiento civil en el Ecuador. Sin embargo, se reconoce como el primer Código de Procedimiento Civil al que se promulgó en 1869 por la Asamblea Nacional Constituyente. 10 años después, en 1879, fue sustituido por el Código de Enjuiciamientos en materia civil. En el Código de 1890, por primera vez, se dividió el proceso civil de la organización judicial al emitirse la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Código de Procedimiento Civil vigente rige desde 1938, pero ha sufrido algunos cambios. En la Constitución de 1998, por ejemplo, se ordenó la implementación de la oralidad en la sustentación de procesos y tras la Constitución de Montecristi, en la que se incluye una profunda transformación en la estructura del Estado y la administración de la justicia, se volvió indispensable su reforma. La iniciativa de elaborar un nuevo Código de Procesos correspondió al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional de Justicia, quienes de manera conjunta lo presentaron el 21 de enero de 2014. El Pleno de la Asamblea Nacional en sesión número 288, llevada a cabo el 21 y 26 de agosto de 2014, conoció en primer debate el proyecto de Código Orgánico General de Procesos. El segundo debate inició el pasado martes 10 de marzo. La propuesta de ley se divide en 5 libros: normas generales, actividad procesal, disposiciones comunes a todos los procesos, de los procesos y ejecución, y plantea como principal cambio el pasar de un método de justicia procesal penal escrita a un sistema oral. Importantes estos antecedentes que marcan el punto de partida para hablar de este tema. Asambleísta Torres, iniciamos con usted y una pregunta de cajón. ¿Qué es el Código de Procesos? Un poco para que lo entiendan los ciudadanos, porque dista de lo que fue en su momento el tratamiento del proyecto de Código Penal. El Código General de Procesos, que está por aprobar la Asamblea Nacional, va a regular todo el litigio en los ámbitos no constitucionales ni penales. En otras palabras, lo constitucional se regirá por la Ley Orgánica de Control Constitucional y lo penal por el Código Integral Penal. Todas las demás materias, inquilinato, niñez, familia, contratos, problemas entre comerciantes, herencias, serán reguladas a nivel procesal por este nuevo código. Este nuevo código, indudablemente, que constituye un aporte porque se deja a un lado el trámite escrito y se pasa al trámite oral. Actualmente existen algunos trámites orales en lo penal y en lo laboral. De tal modo que tampoco es algo nuevo lo que vamos a tener, porque ya hemos vivido esas experiencias de la oralidad. En lo laboral, el sistema oral se instrumentó en el año 2004 y en ciertas jurisdicciones no sirvió para agilitar los procesos, porque al haber dejado atrás el procedimiento escrito en lo laboral y haber pasado a lo oral, suponía que tengamos más jueces y más lugares de audiencia. Y como no se incrementaron los jueces de trabajo ni las salas de audiencia, había jurisdicciones en que un trabajador, luego de haber presentado la demanda, debía esperar 6 meses para la primera audiencia y 6 meses más, por lo menos, para la segunda audiencia. En otras jurisdicciones, los procesos laborales eran muy rápidos. Conclusión: el nuevo Código Orgánico General de Procesos, para poder funcionar, necesita
más jueces, más salas de audiencia y, por supuesto, litigantes preparados y jueces preparados. Gracias, asambleísta Torres. Ya vamos a profundizar en estos aspectos que usted acaba de citar. Continuamos con usted, asambleísta Hernández, y a propósito de la implementación de la oralidad, como señala esta propuesta, ¿qué implica precisamente pasar de un sistema judicial basado en lo escrito a un sistema oral? Sí, a ver, creo que primero es importante reforzar que este código y la necesidad de aprobar este código resulta fundamentales para el Ecuador. Tenemos, como se podía apreciar en el reportaje, unas normas que ya están desactualizadas, 70, 80 años, que hace que hay juicios que puedan demorarse 5, 7, 10, hasta 15 años. Hay casos de juicios civiles, por ejemplo, que duran ese periodo de tiempo, lo cual hace que efectivamente no exista justicia. Por lo tanto, es fundamental la aprobación de este código. Además, vale señalar también que ahora la disposición de la Constitución, no solo de la del 2008, desde la de 1998 ya demandó que exista la oralidad para que además pueda realizarse la justicia de forma oportuna. Justicia que no se hace de forma oportuna no es justicia. Ahora se está buscando efectivamente que se pueda concretar el tema de la oralidad, que ya nos vamos a referir, también tiene importantes beneficios. Otra cosa que quería señalar es que teníamos ahora ya una norma en el Código Penal en el cual se busca la celeridad de los procesos, no así en materia civil, en las otras materias. Por cierto, un tema que debería también establecerse como excepción porque tiene un trámite específico y que no se ha contemplado es el tema electoral. El tema electoral tiene unos plazos, tiene unos procedimientos específicos que están reglados en la propia ley. Además, tiene unas características y unas connotaciones también particulares porque se realiza en un periodo de tiempo bastante corto. Por lo tanto, tiene que establecerse la excepcionalidad en materia electoral que no está contemplada. Es una de las cosas que la Comisión debería incluir. Además de eso, es importante modernizar las normas, recoger y guardar coherencia con las normas de procedimiento, por ejemplo, que existen en materia penal, pasar a la oralidad, que es una cosa importante, y además también en esto es fundamental que las partes sean las que impulsen el proceso y el juez únicamente dirige el proceso. Yo creo que es un cambio trascendental. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, usted ya citó algunos de los aspectos que deberían tomarse en cuenta para la efectiva aplicación del sistema oral. Pero pasar de lo escrito a lo oral implica también un cambio de cultura en el ámbito judicial. ¿Están preparados los operadores de justicia para aquello? No, no están preparados, tampoco están preparados todos los abogados. Pero el gran triunfador, finalmente, al incorporarse la oralidad, será aquel que sea parte de un proceso como actor o como demandado, porque ya no va un abogado a engañarle, indicándole que sí le está defendiendo bien, y por eso le presenta una serie de escritos entregados a la función judicial. Con este nuevo código, el abogado estará junto a la parte, enfrentándose al otro abogado y con el juez también dando la cara. Los jueces, por su parte, ya no podrán escudarse en escritos que muchas veces les preparan los ayudantes. Ahora los jueces estarán en las salas de audiencias personalmente, inclusive por regla general, deberán pronunciar la sentencia una vez que haya concluido la audiencia definitiva. Excepcionalmente pueden tomarse un tiempo, pero por regla general tienen que pronunciar la sentencia y luego fundamentarla. Por lo tanto, habrá mayor transparencia. Pero, por supuesto, lo que señalo, que vendría a ser lo ideal, tiene algunos inconvenientes. Si no se establecen reglas claras, también las partes podrían aprovechar la coyuntura para demorar el proceso. Por ejemplo, una de las partes pide que se practique una prueba. El juez la niega. El código prevé que la parte pueda apelar de la negativa de la prueba. Eso al final va a generar una serie de conflictos. Ahora, y dilaciones en el proceso. Dilaciones son temas que tienen que ser debidamente cuidados. 30 segundos. Pero más allá de necesitar jueces capacitados y más jueces, abogados preparados, instalaciones, yo espero, como dije en el debate, que el nuevo código también sirva para levantar un edificio dentro del cual la independencia judicial que tanto reclamamos sirva
para que los ecuatorianos tengamos una justicia de verdad. Gracias, asambleísta Torres. ¿Qué decir, asambleísta Hernández? Que lo que ahora tenemos es que incluso en muchos casos esos modernos edificios sirven básicamente para, como archivos de los procesos que demoran años de años. Efectivamente, esto demanda de ciertos cambios trascendentales. Como de ayer se decía en el debate, nos toca reaprender a todos los operadores de justicia, toca reaprender a los jueces, obviamente, toca reaprender a los abogados, toca reaprender a todos en general. Por esto, incluso está previsto y habrá que valorar si el tiempo adecuado son 10 meses para que pueda entrar en vigencia. 10 meses que tienen que servir ¿para qué? Para formar a los operadores de justicia, a todos los que tienen que llevar adelante el proceso en las nuevas normas que aquí se están estableciendo. A fin de que se vuelva eficiente, y pregunto esto porque el sistema oral ya rige para ciertas materias y sin embargo hubo cuestionamientos en el sentido de que hay cientos de causas represadas, por ejemplo, en el ámbito, en materia laboral, pese a que se aplica la oralidad. Sí, porque hay otras características también y porque además no todo el proceso efectivamente en muchos lados por esta serie de circunstancias no se desarrolla de forma oral. ¿Qué es lo que buscamos con la oralidad? Y también con la disminución de los procesos, que es otra cosa importante. Primero, la celeridad. Que estos juicios no demoren el tiempo que ahora demoran. Ayer escuché al delegado del Consejo de la Judicatura que decía que hay un promedio en estos casos que va por los 1.700 días. Esto es impresionante respecto para ciertas causas, 5 años como promedio. Por lo tanto, se busca ahora celeridad. Luego, contradicción, que estén el demandante y el demandado, los que puedan estar frente a frente y pueda determinarse también por parte del juez, pueda determinarse quién efectivamente tiene la razón. Por lo tanto, hay este principio de inmediatez que también se cumple de manera adecuada. Luego, una cosa importante es que hay en algunos casos que el juez puede solicitar pruebas adicionales, lo cual también puede permitir llevar a resolver con mayor justicia. Creo que este es un elemento importante. La oralidad está como un objetivo desde 1998 y ahora es puede ser una concreción al momento que se apruebe este proyecto. Gracias, asambleístas, amigos. Hemos culminado este primer bloque de tesis y antítesis. Enseguida continuamos con más y lo que opinan en las calles los abogados respecto de el trámite de esta iniciativa. Regresamos, una pausa. Amigos, estamos de regreso con tesis y antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de la Televisión Legislativa del Ecuador. Este programa también lo pueden encontrar en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. El tema de esta semana, el proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Preguntamos en las calles a los abogados sobre la necesidad de un nuevo Código de Procesos y esto es lo que nos respondieron. Ahí había muchas falencias, muchas cosas que daban lugar a que haya vacíos y que realmente se cometan injusticias dentro del campo penal, ¿no? Del campo civil. Conozco que con ese código se va a ventilar toda clase de procesos civiles, de inquilinato, de trabajo, entonces considero que está bien. Muy necesario porque el Código de Procedimiento Civil es sumamente antiguo. Tiene una multiplicidad de trámites y se requiere la unificación de los trámites. El actual está muchos años en uso, entonces parece que lo que van a hacer tiene que estar acorde a la transformación del tiempo. En muchas ocasiones lo que tiene que calificarse la demanda en 3 días según el Código Civil, a veces demora una semana y a veces más. Que el código actual establece tiempos relativamente cortos, pero lo que no hay son recursos humanos e infraestructura para que se agiliten los procesos. Actualmente ya hay juicios que se demoraban 1 año, 2 años y han cambiado. O sea, yo puedo afirmar que ha cambiado las cosas. Se ve que hay más agilidad, las sentencias se han demorado menos tiempo. Entonces es positivo en ese sentido. Me gustan los cambios que está viendo aquí, respeto mucho el criterio de todos, pero ha avanzado bastante. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, primeramente por la infraestructura que hay,
los nuevos jueces están ahora evaluando, se están capacitando hasta los fiscales también para poder dar una justicia eficaz y con mucha responsabilidad, y eso ha sido muy bueno. Y bien, asambleísta Torres, de lo que pudimos escuchar, los abogados, al menos a quienes pudimos entrevistar, están de acuerdo con este proyecto de código. Sí, veo que existe un buen ambiente, al menos entre algunos abogados. El Colegio de Abogados de Quito tiene algunos cuestionamientos importantes. Ahora, ¿cuáles pueden ser las partes dentro de este nuevo proceso? Particulares, digamos, dos padres de familia que se han divorciado para el pago de alimentos, herederos, los hijos del fallecido que se disputan, digamos, una herencia. Pero también en este código se regulan los posibles conflictos entre el ciudadano y el Estado. Y allí yo tengo serias observaciones al Código Orgánico General de Procesos, sobre todo en el tema de las coactivas. Resulta que con una modificación de última hora se le fortaleció aún más al Estado en cuanto al ejercicio de su poder coactivo frente al ciudadano. Existen dos tipos de coactivas. Las coactivas tributarias, esto es, cuando el Estado le cobra al ciudadano porque éste no pagó un impuesto, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto predial en el caso de los municipios. Y la coactiva no tributaria, cuando una entidad estatal, un municipio, el gobierno central o cualquiera otro, le cobra al ciudadano no por un tributo, sino por algo diferente. Resulta que la coactiva tributaria tiene una vía para proteger al ciudadano, el juez tributario, el juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario. En cambio, en las coactivas no tributarias, en el código le dejan al ciudadano sin un juez al que pueda acudir. En el pasado uno podía acudir ante cualquier juez de lo civil. Hubo un cambio y se dijo que solamente los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativa son competentes para conocer coactivas no tributarias. En el código allí existe un vacío. Si no se corrige hasta la votación este tema, muchos ciudadanos que deban pagar coactivas, digamos, a un municipio, no sabrán ante quién defenderse. Y este es un tema esencial si se quiere tener un buen Código Orgánico General de Procesos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, yo quería reflexionar dos cosas de lo que ha señalado Luis Fernando. El primero, que mencionó respecto de la independencia de la función judicial y contrastar con lo que dicen los ciudadanos en las calles. ¿Cuál es la percepción general? La percepción general es que los cambios que se han operado en el sistema de justicia en estos últimos años han dado resultado o están dando resultado. Más allá de un informe político intencionado de un analista peruano que analizó un universo absolutamente reducido, lo que ahora la mayor parte de ciudadanos ven, y eso también refleja el barómetro de las Américas, es que hay y empiezan a existir cambios fundamentales en el sistema de justicia. Por lo tanto, las causas se despachan con mayor agilidad y también se logra agilitar los procesos que antes demoraban meses. Con esto, además, vamos a tener la normativa que permita enfrentar de mejor forma todo lo que tiene que ver con los procesos que no son ni penales, ni constitucionales, ni electorales, y también poder acelerar, porque ahora entiendo que hay más de 80 procesos, esos se disminuyen a 4, serán únicamente 4 procesos los que se mantendrán para poder enfrentar todas estas causas. Por lo tanto, creo yo que es importante valorar esos cambios y creo yo que más allá de esos criterios intencionados, lo que dice la ciudadanía es el mejor termómetro. Por otro lado, respecto del tema de las coactivas, que también es lo que hasta ahora nos ha pasado, que teníamos en la práctica un Estado desprotegido y todas las causas perdía el Estado, y cuando se trataba de coactivas, el Estado no tenía cómo recuperar, no tenía cómo efectivamente cobrar. Eso pasaba. El Estado era básicamente al que se le ganaba los juicios, y cuando tenía el Estado que cobrar las coactivas, en cambio no podía hacerlo. Ahora hay que ver si es necesario establecer ciertas precisiones en eso, pero hay que garantizar la posibilidad que cuando hay coactivas que el Estado tiene que cobrar, efectivamente las haga. Gracias, asambleísta Hernández. ¿Alguna réplica sobre este tema, asambleísta Torres? En el tema de la independencia judicial existen cuestionamientos. Luis Pázara, a quien se refería Virgilio, el analista peruano, hace serios cuestionamientos al ejercicio de la función judicial en el país, sobre todo en el ámbito penal. Y claro, existen ejemplos.
Mary Zamora, absuelta por la Corte Nacional de Justicia y ahora sometida a un proceso constitucional para que se revise la sentencia penal en virtud de la cual se la absolvió. Ello pues es inaudito. Y lo mismo ha ocurrido con otros en el ámbito penal. Claro que el Código Orgánico General de Procesos no regula los temas penales. En cuanto a las coactivas, antiguamente un coactivado podía lograr que se suspenda el proceso coactivo si alegaba, entre otras cosas, que el título era falsificado, que él no era el que debía o si la obligación estaba prescrita. Con los cambios que se hicieron hace pocos años y los últimos cambios incorporados al Código Orgánico General de Procesos, si un coactivado dice yo no soy el que debo es otro, para que se suspenda el proceso coactivo debe pagar el 100% de la deuda que le quieren cobrar, caucionar más bien dicho, más intereses y costas. Si no cauciona pagando todo, el proceso sigue y podría ocurrir que se le arremate un bien para cobrarle esa cantidad y que finalmente un juez diga a él no debían cobrarle sino a otro. Pero entre tanto ya le remataron la casa. Lo mismo ocurre con un título prescrito y por supuesto con un título que sea presumiblemente falso. De allí que al menos en esos 3 casos yo estoy tratando de que cambie la regla de la caución, que no les pidan una caución del 100%, pídase una caución del 10%, para que se suspenda el proceso, se aclare el tema y si no tiene razón el coactivado, que cobre la entidad pública, pero que no haya abusos. Gracias, asambleísta Hernández. Sí, a ver, efectivamente, esto creo que debe ser el objetivo, que no exista abusos. Y también hay que reconocer que han existido en el tema de las coactivas muchas argucias jurídicas para que el Estado no pueda recuperar, para que el Estado no pueda efectivamente hacer efectivas esas coactivas. Por lo tanto, ahora hay que mirar, me parece lo que señala Luis Fernando, adecuado, por ejemplo, y mirar que también se impida de alguna manera o se evite que se perjudique al Estado, porque el Estado representa los intereses globales, representa los intereses del conjunto de la sociedad. Yo creo que este código va a ser importante, es un cambio trascendental. Tener ahora la posibilidad únicamente de que haya un juicio ordinario, que haya un juicio ejecutivo, un juicio sumario, un juicio monitorio, va a ayudar a que pueda existir también certezas respecto de cómo las partes defienden sus derechos, de cómo quien demanda puede probar efectivamente lo que está señalando y puede darle al juez elementos para que él decida. Y lo mismo, la otra parte. Y esto se hace en el caso del juicio ordinario, en 2 audiencias, en el caso del juicio sumario y del juicio ejecutivo, en una sola audiencia, de tal forma que quien tenga la razón podrá tenerla con oportunidad. Yo creo que este es un paso trascendental, hay que hacer, todavía yo creo que es un tema que está en debate, tiene que ser debatido y luego tiene también el ponente que pensar de manera muy mesurada cada una de las observaciones que se realicen para tener la mejor ley posible en una materia que es compleja y que también es bien amplia. Más todavía por la serie de observaciones precisamente que se han recibido en estas jornadas de debate. Precisamente por la serie de observaciones que se han recibido y que con seguridad se seguirán realizando. Es una materia tan extensa, es una materia que busca sistematizar en un solo código y por ello precisamente hay que buscar tener la mayor apertura para poder corregir, para poder complementar lo que hasta ahora exista para tener la mejor ley posible. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. Al volver estaremos con el bloque final de este programa donde analizamos el proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Volvemos. Amigos, estamos de regreso con el último bloque de Tesis y Antítesis. Ya los asambleístas conocen la dinámica de este bloque final. Cada uno tiene 3 minutos para exponer sus conclusiones respecto del tema que tratamos esta semana. Iniciamos con usted, asambleísta Torres. En el Código Orgánico General de Procesos se establece que los laudos arbitrales internacionales, para poder ejecutarse en el Ecuador, previamente deberán ser homologados. Actualmente, la ley de arbitraje no exige que un laudo sea homologado. Me pregunto yo, ¿para qué ese filtro? Es que lo que se busca es que laudos internacionales desfavorables para el Estado, antes de ejecutarse en nuestro país, sean previamente homologados. Interrogante. Luego, se exige también que las actas de mediación internacionales sean previamente homologadas antes de ejecutarse en el país.
En el debate yo presenté un ejemplo. 2 migrantes que se divorcian no en Ecuador, sino en España o en cualquier otro país, de común acuerdo. Tienen un acta celebrada en España o en algún otro país. Para poder ejecutar el acta, van a necesitar que previamente se homologue. Un proceso más que ahora es innecesario. Allí habría que meditar, porque no puede el Código Orgánico General de Procesos establecer nuevos filtros que ahora no son necesarios y que pueden perjudicar, como le digo, en este caso, a personas que mediante acta se divorciaron fuera del país de mutuo consentimiento y que para poder ejecutar en el Ecuador necesitan un proceso de homologación interno. El proceso de homologación es judicial, con citación y con intervención del juez. El otro tema que preocupa en el Código es el que tiene que ver con la naturaleza. El Código le reconoce a la naturaleza la condición de parte procesal y dice que puede demandar por intermedio del defensor del pueblo, pero no puede ser demandada. ¿Cuál es la inquietud que yo tengo? El artículo 10 de la Constitución reconoce que la naturaleza puede ser titular de derechos, pero solo de los derechos que la Constitución expresamente le reconoce. En los artículos 71 y 72 se encuentran los derechos que la Constitución le reconoce a la naturaleza. Un minuto. Derecho a la conservación y derecho a la restauración. No tiene más derechos la naturaleza. En el Código se le reconocen derechos que no le reconoce la Constitución. ¿Y allí qué hacer? Que el Código, tal como concibe el rol de la naturaleza, sería inconstitucional. Adicionalmente, en materia medioambiental, existe el daño ambiental propiamente dicho y el daño que sufren personas como usted, como yo, o una colectividad, porque también se ha dañado la naturaleza. Si la naturaleza va a ser parte procesal, solamente puede ser para el daño ambiental propiamente dicho, no para el otro. Esas inconsistencias tienen que ser corregidas en el Código para que en lugar de hacerle un favor a la naturaleza se le haga un flaco favor y las acciones se desnaturalicen en manos del defensor del pueblo. Y ya lo veremos en el curso de la discusión. Asambleísta Hernández, sus 3 minutos para las conclusiones finales. Respecto a la preocupación que tiene Luis Fernando sobre el arbitraje, hay que señalar que aquí también debemos proteger la soberanía del país. Y en esto hay experiencias interesantes en otros países, como por ejemplo México, que establece consideraciones respecto de laudos arbitrales que le obligan al Estado, aun cuando violan norma expresa del ordenamiento jurídico nacional. De tal forma que este es un tema que tiene que ser meditado y resolver en función de los intereses y la soberanía también del país. Respecto de lo de las mediaciones, hay un problema. ¿Cuál es el tema central en esto? Que la mediación tiene que ser autorizada. La mediación, para que pueda establecerse como mediación aquí en el país, tiene que ser autorizada, en este caso, por el Consejo Nacional de la Judicatura. Por eso es que se establece esta necesidad de homologar. Quizá hay que generar un procedimiento expedito para ello. Hay unos temas que tienen que repensarse, que tienen que analizarse y debatirse, ¿no? Ya he señalado alguno. Por ejemplo, hay que excluir a lo de materia electoral, eso sí es importantísimo hacerlo, no puede, si es que no se excluye, quedaría sujeto a estos procedimientos cuando la materia electoral también es específica y se da en tiempos determinados. Y otro elemento que hay que señalar es lo de la capacitación a los operadores de justicia, esto es importante. Quizá una observación que habría que considerar también es lo del expediente electrónico, que debe desmaterializarse todo para que efectivamente pueda darse apoyo a todo lo que es el proceso oral, y no solo desmaterializarse aquello que se va a usar, sino todo. Otro de los elementos que debería analizarse es de que en muchas ocasiones la parte actora no se le puede pedir a la parte actora precisión de dónde están las pruebas, porque para la parte actora puede ser muy difícil poder ubicar exactamente dónde están las pruebas, sino únicamente señalar dónde podrían recabarse y conseguirse esas pruebas. Esa es otra cosa que quizá tiene que pensarse. Un elemento importante es que no puede haber discrecionalidad del juez
sobre la práctica de la prueba ordenada por un superior cuando se presentan recursos de apelación. Ya aquí había también una observación de Luis Fernando, pero se deja como una posibilidad de discrecionalidad al juez. No, si se ordena, tiene que, por parte de un superior, ese juez debería cumplir. Creo que es otro de los temas que debería pensarse. De igual forma, tiene que darse igualdad de condiciones, tanto al actor como al demandado, si estos no se presentan a la audiencia, porque ahí hay reglas un poco diferentes. Tienen que existir las mismas, igualdad de armas en este caso, para el actor y para el demandado cuando no se presentan a una determinada audiencia. Hay un sinnúmero de observaciones que se han realizado. Este es un código complejo, el debate apenas inicia, aunque ya estamos en el segundo debate, y antes de aprobar la ley tiene que revisarse y meditarse todas y cada una de las normas que se contiene, porque obviamente va a cambiar, esperemos que para bien, la justicia ecuatoriana, y por eso tiene que ser absolutamente meditado antes de votar. Interesantes observaciones, sin duda. Gracias por sus criterios, asambleístas, amigos. Este ha sido un primer acercamiento a la discusión en torno al proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Se ha expresado ya, este análisis recién inicia a propósito del segundo debate de esta propuesta y sin duda seguiremos hablando más adelante respecto de este tema. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción del programa, la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Será hasta la próxima semana.